Hola, profesores de la Secretaría de Educación del Distrito. Continuamos con nuestro diplomado virtual sobre diseño y gestión de aulas virtuales. Este es nuestro tercer video y vamos a trabajar en el tercer video. Seguimos desarrollando el diseño instruccional de la Escuela de Artes y Letras y el paso 3 corresponde a las actividades colaborativas. Aunque tenemos 3 actividades colaborativas, el foro, el chat y el wiki, vamos a trabajar solamente hoy 2. La otra está en material de soporte para que la puedan mirar. Vamos a mirar la que es el foro y el chat. Para ello nos ubicamos nuevamente, entramos al aula virtual de la Escuela de Artes y Letras con el usuario y contraseña definidos. Nos aparecen, como ya dijimos, el curso de diplomado donde soy estudiante y el curso donde soy tutor. Vamos a entrar a ese curso de práctica donde soy tutor para continuar con el proceso. No olvidar que estando dentro del curso virtual, para poder manejar actividades tenemos que activar la edición para poder manejar ya los diferentes elementos del aula. En este caso vamos a manejar la sección llamada actividades colaborativas. Recordemos que aquí se nos activan los iconos de edición. Ya vimos lo que era la guía de aprendizaje, contenidos, material de apoyo, y hoy nos corresponde la actividad colaborativa. Comencemos con el foro. El foro es una actividad asincrónica fuera de línea, tal vez de las más utilizadas en educación virtual. El foro me permite ir construyendo conocimiento. Hay varios tipos de foros. Hay foros únicamente de presentación, como el que tenemos en la semana número 1, donde yo espero que ustedes se presenten, den sus datos básicos, tantos académicos como personales, para conocerlos un poco más, para que el curso no sea tan impersonal. Hay foros de dudas e inquietudes, donde sencillamente lo que se pide es que se definan problemas, inconvenientes que has tenido con la plataforma o con los temas correspondientes. Y hay el foro más importante, que es el foro temático, el cual permite manejar ya el desarrollo o la construcción del conocimiento. El foro maneja dentro de la educación virtual el concepto fundamental del aprendizaje colaborativo. El objetivo es que el tutor ubica un tema, una pregunta, generalmente en forma de pregunta, para que sea más importante, como una pregunta detonadora de conceptos. Por ejemplo, podemos hablar de la situación política o la situación social de Colombia, pero en lugar de decir eso podemos colocar qué opina de la situación social en Colombia. Con eso los estudiantes empiezan a opinar acerca de esa pregunta, bien o mal, ¿cierto? Como tal. Hay que tener en cuenta dentro del foro, digamos en la semana número 1, en la semana número 2, o 1 o 2 del diplomado virtual, en el material de apoyo hay una guía de cómo se maneja el foro, que es una estrategia llamada Tigre, que fue creada por el doctor Álvaro Gálvez Panqueva, que es la forma como debe desarrollarse un foro. Yo les recomiendo que vayan al diplomado, semana 1 o semana 2, el material de apoyo, y ahí está la estrategia Tigre para el manejo de foros. Pero básicamente, como le comentaba, es utilizar una pregunta detonadora para que cada persona aporte. Cuando se define el foro hay que definir claramente cuántos aportes espera uno que haga el estudiante, ojalá definir la cantidad o por lo menos el rango en que ellos van a participar, y también ojalá solicitar que el estudiante no solamente opine sobre la pregunta del tutor, sino que también haga opiniones sobre las opiniones de los demás compañeros. Eso es mucho más interesante porque genera ese diálogo convergente, proactivo, y con ello es mucho más fácil crear el conocimiento. Entonces, todo eso está, repito, en el material de apoyo, en la estrategia Tigre del doctor Panqueva, pero básicamente es definir una pregunta detonadora muy clara que permita aportar, definir cuántos aportes hace cada estudiante, y aparte de eso exigir que el estudiante haga aportes sobre los aportes de los demás compañeros, que eso genera una construcción colaborativa mucho más eficiente del conocimiento. Ahora sí, ¿cómo se maneja el foro? Entonces, básicamente lo que hacemos es, nos ubicamos al final de la semana, como hemos hecho siempre, le decimos añadir una actividad o un recurso. El foro, si es una actividad, aquí en la parte superior de actividades, buscamos la que diga foro, la marcamos y le decimos agregar. Él nos lleva a la parte de la definición del foro. Entonces, nombre del foro,
Entonces, por ejemplo, foro temático, bueno, el nombre que yo quiera darle más, ¿sí? Sobre, por ejemplo, la situación educativa, por ejemplo, de Colombia, por darle un ejemplo muy sencillo. Entonces, pero lo importante aquí en la parte introductoria, ¿cierto? Bueno, la parte introductoria es aquí donde es muy importante. Aquí la parte introductoria es para definir, colocar aquí para la definición de las reglas de juego, ¿cierto? Entre esas reglas de juego, por ejemplo, definir la cantidad de aportes mínimos o máximos que pueda efectuar cada uno de los estudiantes, ¿cierto? Sugerir aportes sobre los aportes de los compañeros, que eso es importante, los compañeros, ¿cierto? Es muy importante. Y también, básicamente, los criterios de evaluación. Entonces, ahí definir qué valor tiene ese foro, porque el foro puede ser calificable o no, dependiendo de lo que yo necesite, pero generalmente los foros, el criterio de evaluación, el hecho de evaluarlos, pues permite acelerar un poco más la participación. Entonces aquí definimos todo lo que hace referencia a las reglas de juego de cómo se puede manejar el foro. Luego, después de dar la descripción, ¿cierto? Una opción importante, por ejemplo, es el tamaño máximo de archivo, ya es el que definimos en la parte de ajustes como tal, ¿cierto? Para esta partecita. Y luego hay una parte donde dice la calificación. Entonces aquí dice tipo de consolidación. Generalmente puede ser sin calificaciones o yo le puedo dar un rango. Por ejemplo, el rango es que si yo le defino 5 aportes, yo califico cada aporte. Entonces puedo decirle que la nota final es el promedio de las calificaciones, el promedio de lo que le puse en cada aporte, o la máxima o la mínima o la suma. Entonces aquí yo voy a jugar con eso. Lo normal es como un promedio de calificaciones, pero repito, ya depende mucho de lo que considere el docente. Es importante, aquí esta opción pues es opcional, es que yo puedo tener un foro abierto durante una semana. Puedo decir que los 3 primeros días no lo voy a calificar, sino los dos últimos. Entonces aquí puedo decirle, en esta parte puedo colocarle cuáles son las fechas desde hasta en los cuales va a tener valor la calificación, o sea, donde el aporte será calificado. Bueno, eso se utiliza en algunas partes que se necesite. También es importante definir acá, ¿cierto?, dentro de este proceso, antes de eso, en la calificación, aquí podemos colocarle el promedio de la calificación, ¿cierto?, definir un poco más, y esa parte es fundamental, la parte del acceso. Entonces básicamente el foro va a estar abierto desde hasta, o sea, yo voy a colocarle aquí, puede estar abierto, por ejemplo, desde, ¿sí?, el 9 de agosto a las 00, ¿cierto?, por ejemplo, hasta, digamos, quiero que esté, por ejemplo, 2 días hasta el 12 de agosto a las 23 horas y 55 segundos. Esta parte es importante porque me permite definir cuándo estará abierto el foro para los estudiantes. Entonces podemos apreciar que la definición del foro es bastante sencillo, ¿cierto? No tiene ningún elemento complicado de manejo, ¿cierto? Es bastante sencillo de manejar, ¿cierto? Y al final le digo guardar cambios y regresar al curso. Y con esto automáticamente me genera el foro. Recuerde que siempre se genera todo en la parte final de la semana, ¿cierto? Aquí está el foro, y lo que hago es moverlo, o sea, espero que lo cargue directamente en la plataforma, y una vez se encuentre cargado el foro, debo moverlo a la sección de actividades colaborativas para que me quede ubicado en el sitio preciso donde el foro va a ser manejado. Entonces lo puedo hacer, ¿cierto?, como ya sabemos, tomándolo de la crucecita y moviéndolo a la parte colaborativa. Ya quedó el foro. Es importante, esto es importante, que ahí no termina la definición del foro, porque el primer aporte del foro debe ser la pregunta detonadora del tutor. Entonces yo aquí lo que hago es ingreso al foro como tal, ¿cierto? O sea, pico dentro del foro, aquí estaban las reglas de juego que yo puse y añado un nuevo tema. Ese nuevo tema es básicamente, digamos, la pregunta detonadora, ¿cierto? O la participación del tutor, ¿cierto?
para dar inicio al foro, ¿cierto? Como para darle un inicio al foro. Y sería una frase, una pregunta detonadora que permita a la participar. Entonces, por ejemplo, acá considera, ¿cierto? Considera adecuada, ¿cierto? E incluyente la educación en Colombia. Por ejemplo, colocar una pregunta interesante que genere controversia, ¿cierto? Que genere ese tipo de cosas interesantes. Luego, después de eso, bueno, inclusive puedo, si considero que mi foro requiere de un material extra que no está en el material de apoyo, por aquí podría, sería el archivo adjunto, por aquí podría subir alguna información. Ya lo hemos hecho en los archivos, subimos información, un documento especial para ese foro, entonces podemos agregarlo por acá. Y luego le digo enviar al foro. Entonces automáticamente el mensaje queda en el foro, ¿cierto? Le digo continuar y ya quedaría ese mensaje del tutor. Con este mensaje ya el estudiante entraría, o sea, el estudiante ya entraría y podría empezar a participar, ¿cierto? Respondiendo a las preguntas del foro. Recordemos que es importante que él participe sobre las preguntas del foro que hace el tutor, pero también participe sobre lo que opinan sus compañeros. Es bueno sugerirle o definir como regla de juego que además de participar a lo que diga el tutor, también participe a las opiniones de sus compañeros, que lo hace mucho más interesante el foro. Regresamos al curso. Esta básicamente sería lo que hace referencia a la actividad llamada foro, ¿cierto? Que es una actividad muy sencilla, muy interesante, de las más utilizadas en la creación de aprendizaje colaborativo. Vamos ahora a mirar el chat. El chat básicamente es un mecanismo de colaboración sincrónica, o sea, en línea. También se usa mucho para, por ejemplo, hacer encuentros para dudas e inquietudes de un tema específico o de un proyecto específico, o para hacer ya definiciones finales de un tema, ¿cierto? De un tema en particular. No es tan utilizado como el foro porque requiere la presencialidad en un horario específico de las personas. Entonces ahí ya no sería como tan abierto a opinar en cualquier momento y en cualquier lugar, sino sería en un momento específico. Pero se usa mucho para dudas, inquietudes, para, digamos, inquietudes de un tema en particular o de un proyecto. ¿Cómo se hace el foro? Al final de la semana, igual, le decimos añadir una actividad, un recurso, buscamos la actividad que se llama chat, perdón, estamos en el chat, le decimos agregar, igual nos da el nombre, que pongamos un nombre de la sala. Entonces voy a colocar aquí chat sobre tema educación en Colombia, o dudas, inquietudes de un proyecto, ¿cierto? Como quiera, un título sugestivo, ¿no? Y ojalá colocarle aquí de pronto la hora, ¿no? Entonces va a ser, por ejemplo, el miércoles, ¿sí? Va a ser el miércoles de 11 a 1, o por ejemplo de 9 a 11 a.m., por ejemplo, ¿cierto? Aquí le colocamos un pequeña, digamos, como una pequeña definición, las reglas del foro, reglas de juego, ¿cierto? Las reglas de juego, parecido al foro, ¿cierto? Reglas de juego, temática, ¿cierto? ¿Sí? También es importante hablar sobre normas de respeto, ¿cierto? Normas de respeto, ¿cierto? En la participación, en fin, todo lo que hace referencia a que me quede muy claro el tema de la actividad, que me quede muy claro cuáles son las reglas de juego, que se hable del respeto y que se hable de los objetivos fundamentales de ese chat como tal. Luego, aquí en la próxima cita le digo cuándo nos encontramos. Entonces yo le dije que era para el miércoles, entonces pico acá y le digo que va a ser para el miércoles, por ejemplo 12, por decir algo, y va a ser a las 9 de la mañana. Entonces coloco ahorita a las 9:00, ¿cierto? Y esto es para que sepan que la cita es a esa hora empieza el chat. Y luego en la parte de abajo dice restricciones de acceso, me dice desde hasta, o sea, desde qué hasta cuándo el foro. Te digo, desde el mismo 12, miércoles 12 de agosto a las 9 de la mañana, 9:00, hasta el mismo 12 a las 11 de la mañana. Te defino ahí desde hasta el chat va a estar abierto y le digo guardar cambios y regresar al curso. Igual él me ubica el chat en la parte inferior de la semana. Recordemos que el chat exige presencialidad, es en línea, ¿cierto? Exige que estemos allí.
y se usa mucho para temas muy particulares, cosas de pronto muy complicadas que queramos trabajar casi que personalmente. Entonces aquí el chat queda ubicado igual en la parte final de la semana y lo que hago es tomarlo y moverlo directamente a la sección colaborativa. Ahí me dice, mire, que está disponible el 12 de agosto a las 9 de la mañana. Cuando uno pica, pues como yo soy el tutor, yo puedo entrar antes. Cuando yo pico en el foro, en el chat, perdón, él me lleva directamente a la sala de chat, la regla de juego, entrar a la sala y él me mostraría aquí, como si fuese un chat tradicional, ¿cierto? Me muestra la información del chat, me dice que estoy conectado, ¿cierto? Y aquí comenzaría la participación, ¿cierto? La participación que hacemos típica en un chat, ¿cierto? Aquí aparecen los estudiantes que van entrando a la sala, ¿cierto? Para que no haya ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces aquí uno empieza a trabajar el chat común y corriente. Regresamos al curso. Y estas dos actividades son las fundamentales dentro de la parte colaborativa, dentro de la creación de aprendizaje colaborativo, que es el foro, que es asincrónico, de los que más se utilizan, foro temático, el foro de inquietudes o dudas, o foros sociales como tal. Y el chat, que es el mecanismo sincrónico en línea de encontrarnos para temas específicos. En una próxima entrega continuaremos con la parte correspondiente a las evaluaciones. Nos vemos en el próximo video.